Vamos a hablar en esta mañana de la persona de María, pero antes de entrar en hablar de María, quiero comenzar preguntando del discipulado. Discipulado es una palabra que muchas veces ponemos, pero quiero saber qué entendemos por esa palabra. ¿Qué es el discipulado? ¿O qué significa ser discípulo? ¿Cómo? Persona obediente, ¿ok? Un discípulo es obediente ¿a quién? A Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más que obediencia encontramos en ese querer ser discípulos o discípulas de Jesucristo? Solo eso, obediente sin pensar. ¿Qué más? Emma, dígame. Seguir las enseñanzas de Cristo. Para ser un discípulo, primero tenemos que estudiar quién fue Jesús y quién es Dios para poder seguir esa enseñanza. ¿Qué más quiere decir ser discípulo? ¿Qué más? Seguidora de Cristo, sí, José Luis. Seguir el ejemplo, seguir las enseñanzas, ser obediente, pero también seguir el ejemplo. Si Cristo pasó la mayoría de su tiempo con la gente en necesidad, ¿a dónde debemos estar? Con la gente con necesidad. Si Cristo estaba enfrente de los poderes del mundo, retándoles con el poder de Dios, ¿dónde debemos de estar? Retando los poderes del mundo. Si Cristo fue obediente a la voluntad de Dios en su vida, ¿dónde debemos de estar? En obediencia. Entonces quiero que ustedes reflexionen de dónde están ahora, en este momento, en tu discipulado. Como persona que pretende seguir a Cristo. Porque la verdad es que si hemos estado en relaciones de largo tiempo, si sea con hijos, si sea con familiares, si sea con amigos o con seres queridos, sabemos que las relaciones tienen etapas. Lo que uno experimentaba al comienzo de una relación no es lo que uno está experimentando ahora. Entonces, como discípulo de Cristo, ¿dónde está usted ahora en su caminar? ¿Estás sintiendo que está creciendo? ¿Estás sintiendo que tu obediencia es mayor? ¿Estás sintiendo que tiene espíritu de adoración que tal vez antes no tenía? ¿Tenés mejor entendimiento? ¿O te sentís estancado? No con la capacidad de tomar un paso adelante. Parte de lo que quiero que reflexionemos es que la vida debe de estar en movimiento. Y como discípulos, nuestra fe debe de estar en un proceso de crecimiento o de cambios. Cuando uno acepta a Jesucristo, la alegría, el amor de la salvación o el sentir que uno tuvo de niño o niña estando en la comunidad, no es lo que se siente ahora. Y si ha caminado por la valle de la sombra de la muerte, si ha experimentado injusticia cara a cara, si alguien te ha quebrantado tu corazón, donde está ahora como discípulo o discípula debe de ser diferente. Y muchas veces como que dejamos de pensar de eso, pero obviamente eso es la esencia de nuestro ser. Iglesias pasan años intentando saber qué es su visión y su misión, pero de lo que somos llamados a hacer es hacer discípulos y ser y crecer como discípulos de Jesucristo. Además de pensar en tu discipulado, quiero que pensémonos en el concepto de la reverenda Jamie Cole Burnett, que decía que además de ser discípulos, somos llamados a interrumpir de una manera santa, de una manera guiada por Dios, interrumpir procesos, poderes, sentimientos con el poder de Dios. Cuando uno enfrenta la injusticia, somos llamados a ser personas que interrumpen en una manera santa, una manera santificado,
con la palabra de Dios. Si estás en un cuarto donde el juzgamiento es fuertísimo, somos llamados a interrumpir con la misericordia. Y cuando nosotros estamos quebrantados de corazón, a veces somos llamados a interrumpir nosotros mismos con el poder de la presencia de Dios. Entra María. Entra María. Estamos en el capítulo 12 de Juan y es importante saber que ese capítulo 12 de Juan es el comienzo de Jesús entrando en Jerusalén, caminando ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Y es justamente después del milagro más poderoso de Cristo que también pasó con María, Marta y Lázaro. ¿Qué fue ese milagro? ¿Quién sabe? Jesús resucitó a Lázaro. Entonces quiero primero en las Biblias que están en sus bancas, quiero que abren conmigo a Juan 11 para comenzar. Y en Juan 11 vamos a entender un poquito más qué está pasando en Juan 12. El comienzo del Evangelio de Juan 11 es titulado Muerte de Lázaro. Y dice el texto que María y Marta, hermanas de Lázaro y amigas de Jesús, habían mandado a llamar a Jesús. Venga por favor, porque Lázaro está enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Vino de inmediato? No, tardó. Tardó tanto que cuando Jesús comenzó a llegar, Lázaro ni siquiera estaba enfermo. ¿Qué le había pasado? Estaba muerto y tenía 4 días de estar en el sepulcro. 4 días. Entonces, si usted ha caminado con un pueblo, con una persona, con una familia, hay un momento cuando las oraciones cambian. Si es por una relación o por la vida de una persona, hay momentos que estamos clamándole al Señor, Señor, por favor, cambia corazones, cambia el contexto físico, sana la persona, sana los corazones. Y es una intensidad de oración, pero de repente la relación se quiebra de completo o la persona muere. ¿Y qué pasa? Las oraciones cambian. Ya las oraciones son, Señor, consuélame, dame la fortaleza de seguir adelante. Recibe en tu presencia tal persona, bendice a esa persona que no está conmigo, que me hizo daño, pero bendícelo, Señor. Perdóname, Señor, lo que yo hice que contribuyó a lo que está pasando. Llévame adelante. María y Marta habían llegado a eso. Ya no estaban orando por la vida de Lázaro, estaban orando de luto por la presencia de Dios. Y lo interesante es que según Juan 11, Marta escucha que Jesús está viniendo y aún antes que Jesús llega al pueblo de Betania, Marta va a buscarle a Jesús en la entrada. Y cuando Marta le encuentra a Jesús, me encanta la fe de Marta. Marta es bien directa, bien teológica, bien cara a cara con Jesús y ella le dice a él, espérame. Al llegar Jesús se encontró con ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén a unos 3 kilómetros y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y María para consolarlos. Verso 29. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, ¿qué? Mi hermano no hubiera muerto. Levanta la mano si ha tenido esa plática con el Señor. ¿Verdad? Si hubiera actuado, Señor, como yo te había pedido, no estaría en esa situación.
Y Marta se encuentra con Jesús cara a cara. Señor, si hubieras estado, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pides. Y Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. O sea, Marta, aún en su reclamo a Dios, tenía fe. Tenía fe que Jesús pudiera haber intervenido antes y tenía fe todavía en ese momento que Jesús podía cambiar las circunstancias. Entonces, primero aprendemos que siendo discípulo y discípula, tener pláticas francas y directas con Jesús no es prohibida. Más bien es necesaria para nuestro crecimiento. Y Jesús le contesta a Marta, tu hermano volverá a vivir. Y Marta todavía le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resucitan en el último día. Y Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí aún muera, vivirá. Y todo que todavía está vivo y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Marta tiene una fe increíble. Porque quiero que reflexionamos del hecho que los discípulos, aunque Jesús está entrando en Jerusalén, enseñándole en Domingo de Ramos, enseñándole en Jueves Santo, no entiendan. Todavía no entiendan que Él va a dar su vida. Pero ¿quién entiende qué está pasando? Marta. Marta entiende. Y por su fe y su entender de quién es Dios, tiene una lucha. Lo siguiente que quiero que notemos es ¿dónde está María? María está con su hermana. Está en la casa, dice la pastora. Mire, yo soy gringa y yo aprendí muy rápido cuando estuve en Nicaragua. Si uno no se para a saludar a la persona que entra en la casa es una ofensa enorme. Y yo aprendí rapidito que uno tiene que saludar a cada persona, ¿verdad? En el contexto latinoamericano, en el contexto africano, en el contexto asiático. Entonces María, en ese contexto mediterráneo, que no salga de su casa sabiendo que viene Jesús, dice muchas cosas sin decir nada. María está molesta. María está adolorida. Y María está dentro de la casa. Me encanta la relación entre las hermanas, porque Marta ya ha ido a hablar con Jesús. Y dice en el verso 28, después de decir eso, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Sálgate ya. ¿No? Ya. Deja de estar en tu dolor, deja de estar en tu enojo, váyase a decirle hola a él. Y ahí va María. ¿Cuántas veces en tu vida yo he necesitado una Marta que me dice, levántate Jennifer, ya, vaya a hablar con él. Vaya a hablar con él. Y María va, y cuando María va, ¿quién le sigue a María? Toda la gente que está de luto con ella. Le siguen, entonces ella viene, mujer con una gran caravana de personas con dolor, y dice el texto, y eso me impresionó tanto al leerlo. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Y al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con María en la casa consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habrá muerto. Las palabras de María son las mismas que Marta, pero tienen otro significado. Marta estaba en una discusión teológica porque así se necesitaba en su fe.
María estaba a los pies de Cristo, llorando, con el dolor y el enojo todavía. Y Jesús, al ver llorar a María y los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó dónde lo sepultaron. Y le dijeron, ven a verlo, Jesús. Y Jesús, ¿qué hizo? Lloró. No es que Jesús lloró solamente porque había fallecido Lázaro. Jesús lloró por María, sus pies, por el dolor de ella, y aún en medio de su dolor, por la fe de venir. Entonces, la primera cosa que quiero que tomen en cuenta es que a veces ser discípulo significa adorar en el dolor. Adorar en el dolor. Estar a los pies de Cristo, clamándole todas las promesas y todas las cosas que quisiera. Llorando, dejando que tus lágrimas conmuevan ¿a quién? A Jesús. ¿Qué Dios tenemos? Que nuestro sufrimiento le hace llorar a Él. No solamente la muerte de Lázaro, pero la adoración y la fidelidad de María. Es interesante que después de eso, Jesús va a donde está enterrado Lázaro, y Marta, con todo su lógico y pragmatismo. Yo me relaciono mucho con Marta. Le dice, Señor, levantar esa tumba es una terrible idea. Porque Lázaro tiene 4 días de muerto. ¿Y qué es la preocupación de Marta? Va a tener un olor horrible. Jesús no le hace caso. Le llama a Lázaro, sale y dice que las vendas que le tenían atados se sueltan. A veces tu adoración, tu devoción a Jesús, tu capacidad de venir con tus preguntas, inquietudes a Dios como discípulo, desaten las cosas no solamente tuyas, pero de otras personas. Cuando levantamos voz y hablamos con Jesús y los otros pueden ver la compasión y misericordia de Dios, tiene cambios en otras vidas, no solamente las nuestras. Entonces dice en Juan 11 que Jesús va a un lugar retirado, porque cuando los fariseos y los líderes de la sinagoga se dan cuenta que Jesús ha resucitado a Lázaro, quieren matar a ¿quiénes? ¿A quién? A Jesús, ¿y quién más? A Lázaro, porque Lázaro es el testimonio del poder de Dios. Entonces tiene todo el poder romano en contra de él. Jesús va a esconderse y estamos en Juan 12, donde comenzamos a leer hoy, y dice que falta 6 días para Pascua y todavía Jesús no ha aparecido. Y la gente está en el templo, en la sinagoga, diciendo, ¿dónde está? ¿Será que no va a venir? Y antes de llegar al templo, ¿dónde aparece otra vez? En Betanía, en una casa. Al leerlo la primera vez, yo pensé que era obviamente la casa de Marta y María, porque dice en Juan 12 que Marta está sirviendo y que Lázaro, el hombre que estaba muerto, está vivo a la par de Jesús en esa cena, honrándole a Jesús, pero nunca el texto dice que fue la casa de ellos. Interesante. Pero está en una casa en Betanía 6 días antes de la Pascua, y cuando está ahí Marta sirviendo, Lázaro a la par, ¿entra quién? ¿Entra quién? María. Y otra vez a los pies de Cristo. Otra vez. En la misma cena. Y comienza a ungir los pies de Cristo y limpiarlos con su cabello. Y lo interesante es que en ese momento la persona nombrada discípulo en el texto, ¿quién es? Judas.
Judas, el discípulo, le dice a María que está de pie, de rodilla delante de Jesús, ¿qué estás haciendo? Y él no está en contra de su adoración, pero está en contra del hecho que para él eso es excesivo. Usa el dinero para otra cosa. Usa tu tiempo para otra cosa. Pero estar en adoración y oración a los pies de Cristo, ¿qué te va a resolver? Lo interesante es que sabemos que el Evangelio de Juan fue escrito mucho más después y se nota aún en el texto el prejuicio en contra de Judas, ¿verdad? El mismo texto desacredita a Jesús, a Judas, por sus cuestiones. Pero no hay que perder de vista que Jesús ama a Judas y a María igual, porque la gracia de Dios es para todos. Pero allí está María. Entonces primero nos enseña que se puede adorar y serle fiel a Dios en medio de dolor. Y ahora delante de Jesús nos muestra que se puede ser fiel a Dios en gratitud. ¿Y por qué está agradecida María? ¿Por qué? Porque Jesús levantó a su hermano. A veces en nuestro caminar en la vida estamos tan enfrascados en lo que nos está pasando hoy que nos olvida qué ha pasado antes. ¿Dónde Dios ha sido fiel? ¿Dónde Dios ha contestado promesas? María viene delante de Jesús con la gratitud de alguien que sabe que Jesús ha levantado de la muerte a su hermano. Y lo interesante es que ese texto de María de pie con Jesús no aparece en ningún otro evangelio, pero, y es un gran pero, en Mateo, Marcos y Lucas hay historia en cada evangelio de una mujer sin nombre en la casa de Simón el lepro que vivía en Betania. Y esa mujer sin nombre le unge los pies de Cristo. Y en Lucas, Cristo dice, deja a esa mujer en paz, que su amor va a ser conocido por generaciones. Solo en Juan tiene nombre, pero aparece en los tres textos de una forma un poco distinta. Y en el texto de Lucas, Jesús está enseñando del perdón y le está diciendo a Simón el leproso: Simón, si yo he perdonado una deuda grande y una deuda pequeña, ¿quién va a tener mayor gratitud? El que tiene más perdonado. Dice Jesús a Simón: entra la mujer de pie. ¿Estamos conscientes de quién ha sido Dios en nuestras vidas? ¿Estamos conscientes de cómo hemos llegado hasta acá? Rebalsa la gratitud en nuestros corazones, de manera que nos encontramos a los pies de Cristo. La tercera cosa que para mí es muy profundo es que el verbo en el Evangelio de Juan que se usa cuando dice que María limpió los pies de Cristo con su cabello es el mismo verbo que usó en el Evangelio de Juan cuando Jesús limpió, ¿qué cosa? Los pies de sus discípulos. No me diga que nadie entendió quién era Jesús, porque Marta y María sabían. Antes de la última cena, María dice: yo estoy preparándole por su muerte. ¿Qué mujeres? De reconocer quién es Dios, de reconocer quién es Cristo. Y esa es la tercera cosa: ser discípulo que interrumpe la normalidad, es ser discípulo que sirve. Que sirve limpiando los pies de Cristo, el mismo verbo que Cristo limpiando los pies de sus discípulos, que nos dijo que sus seguidores, sus discípulos iban a ser conocidos por, ¿qué cosa? Su amor. Y la mujer en Lucas 7, que va a ser conocido por generaciones, dice Jesús, por su gran amor derramado a los pies.
Parte de ser discípulo que interrumpe es cultivar un amor tan profundo por Jesús, que no solamente querés servir a Jesús, pero sirves a los demás. De último, quiero hablar de lo íntimo, que es adoración. Cuando y quiero que comiencen a imaginar María con ese frasco de puro nardo, cuando lo quiebra sobre los pies de Cristo. En Mateo y Marco dice que había aceite en la cabeza. Yo asumo que había aceite en la cabeza, nardo en los pies y lágrimas por todos lados. Tal vez un poquito de moco también, ¿no? Era Messi. Allí está María. Y dice el texto que la fragancia del nardo llena el lugar donde está. ¿Qué fue el olor que antes hablaban cuando estaba Jesús con Marta y María? De la muerte. Y ungían los cuerpos con ese nardo para quitarle el olor feo. Entonces, en tu vida, cuando has pasado por la valle de la sombra de la muerte, cuando alguien te ha golpeado de una manera bien profunda, muchas veces tenemos olor de dificultad, olor de muerte. Es como el humo que penetra por todos lados. Ustedes saben que a mi esposo le gusta asar. A veces viene a dormir. ¡Ay, Dios santo! Yo siento que estoy durmiendo con un asador. Porque el cabello de él en la noche, si no se baña antes de acostar, ¡ay, Dios mío! Así penetra el olor de la lucha, de la amargura, del dolor. Eso fue el olor antes que hablaba Marta con Jesús. Pero María abre ese aceite y se llena de una fragancia que interrumpe todo. A veces hay que estar en el luto con el olor de la muerte. Pero viene un momento en tu adoración donde hay la fragancia de la presencia de Dios. Y María llena la casa de esa fragancia. La pastora Jamie Cole Burnett preguntó, cuando vos entras en un grupo de gente, ¿hay una fragancia de adoración? ¿Podés cambiar el espíritu de una conversación? Ya somos capaces todos de tener lenguas bien filudas, hablando de otro. Cuando vos entras y tenés lengua de amor, cambia. Cuando están contando chistes racistas y usted entra con un sentir de interrumpir la injusticia, la fragancia de tu fidelidad puede cambiar el lugar. Cuando se están burlando de alguien o cuando vos te estás paliando a vos misma. Una de las cosas que más respeto de Edgar en mi vida es cuando yo he tenido un día difícil y puedo contar miles de errores que he cometido. ¿Terminaste el mes? ¿Estás lista a levantarte? ¿Estás lista de dejar de paliarte? Porque nada sirve estar ahí. Necesitamos Marta que nos jala. Véngase. Yo soy tu Dios. Yo sé quién sos. María a los pies de Cristo. Y lo último que comparto, tiene una apertura en su adoración. Cuando has experimentado trauma, y estoy hablando con un pueblo migrante de Latinoamérica, así que caben todo. Y los estudios dicen en los Estados Unidos también, 75% de las personas han experimentado una trauma. Cuando has tenido trauma severo en tu vida, te cierres. No me van a tocar lo íntimo así. No me van a mover, no me van a decir qué puedo hacer. Adorar nos abre. Lágrimas, mocos, tendidos a los pies de Cristo.
Y en esa apertura tiene que bajar el ego y abrir la capacidad de Jesús cambiarnos. Y en esa vulnerabilidad hay una fortaleza de Dios que no es jugando. Una fortaleza de Dios que te da la capacidad de pararte enfrente de poderes y potestades. Porque tenés el poder de Dios detrás de uno. Así que ser discípulo no es estático. No es un título como lo de Judas. Es acto. Es llamamiento. Y nosotros tenemos capacidad de adorar en dolor, de servir como discípulo en nuestra adoración, de cambiar fragancia de donde estamos y de abrirnos para que el ego puede bajar y la fortaleza de Dios puede salir. A tus pies, Señor, encuentro quién soy. A tus pies, abre mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies.